Algunos dicen que el temor es un mal consejero y lo dicen con razón. Para el temor encontramos diferentes definiciones y la Real Academia de la Lengua lo define de la siguiente manera. Primero, lo define como la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Por eso cuando tenemos temor, cuando nos asustamos, pues reaccionamos. Otra definición es una presunción o sospecha. Algunos sinónimos es sospecha, recelo, desconfianza, presentimiento o conjetura. Y otra definición que nos da es recelo de un daño futuro. Preocupación, inquietud, desasosiego, aprensión e intranquilidad. Pero nos brindan otra definición más, y es la definición del temor de Dios. Y ellos lo definen como ese miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios y que es uno de los dones del Espíritu Santo. Observando con detenimiento estas definiciones, podemos decir que el temor tiene un aspecto protector. Tiene como objetivo ponernos a salvo en circunstancias de peligro. Entonces, si nos encontramos en un lugar que parece sospechoso o peligroso, el temor actúa en nosotros haciéndonos huir. El temor nos lleva a no tocar aquello desconocido, a no comer alimentos extraños. El temor nos lleva a huir de personas violentas. Pero también el temor puede convertirse en una dificultad y tropiezo para nuestras vidas cuando estamos todo el tiempo desconfiando, preocupados, inquietos, intranquilos por el futuro. En este caso, el temor se convierte en un pecado cuando es recurrente, cuando nos aleja de la fe en Dios, cuando nos sumerge en el pesimismo, cuando se vuelve el amo de nuestros pensamientos y el dueño de nuestra meditación. Sin duda, este es un gran enemigo que haremos bien en detectar y en enfrentar. Así que decimos que todos tenemos temor, todos nos enfrentamos al temor. Nadie puede decir aquí, no, a mí sí no, nada, yo soy como una piedra. Cosas que nos dan temor y que muchas veces eso nos aleja del peligro. Pero cuando ese temor gobierna absolutamente toda nuestra vida, se convierte en un temor pecaminoso y que debemos detectar en nuestras vidas y que debemos sacar de ellas. Ahora le recuerdo que seguimos estudiando las mujeres piadosas de la Biblia. No me he olvidado de la mujer que estamos estudiando. No sé si usted se olvidó, pero yo no. ¿De cuál mujer estamos hablando? De Sara. En ella estamos mirando su vida y es precisamente mi deseo que observemos cómo esta mujer enfrentó los desafíos de su vida sin temer, aunque estuvo amenazada por peligros externos y quizás tuvo desconfianza en el corazón. Estudiaremos algunos consejos prácticos para evitar que el temor se apodere de nuestras vidas. Quiero que miremos hoy cómo Sara, siendo una mujer común y corriente, también se enfrentó a situaciones que la podrían haber llevado o consumido a la tristeza, al desánimo, al desaliento, pero que en ninguna manera esa mujer se quedó allí, sino que el Señor la fortaleció y fue una mujer ejemplo
Y como les he dicho, la Biblia la pone como ejemplo a seguir. Vaya conmigo a el texto que hemos tomado para esta enseñanza principal, que es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. El versículo 6 nos dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Y la última parte dice: sin temer ninguna amenaza. Hemos tomado ese texto de Primera de Pedro para estudiar la vida de Sara, y ya hemos estudiado dos frases. Estudiamos en pasadas ocasiones cómo Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, como ella tenía esa reverencia ante su esposo, sabía que él era su cabeza, sabía que él gobernaba sobre ella, y este título no era un título simplemente, sino era todo lo que ella sentía y entendía de quién era Abraham para ella. Luego estudiamos otra parte del texto, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien. Sara hizo el bien, lo hizo como esposa, lo hizo como creyente, lo hizo como madre. ¿Sí lo recuerdan? Espero que sí. Y hoy nos enfocaremos en la última de las cláusulas. Dice el texto: sin temer ninguna amenaza. La vida de Sara, mis hermanos, estuvo lejos de ser tranquila y sosegada. Sara vivió una vida llena de conflictos y vicisitudes, en lo que necesitó ejercitar su fe en Dios. No era suficiente con ser la esposa de un hombre de fe. Esto no la cobijaba, sino que ella por sí misma debió crecer en la confianza de las promesas de Dios. Ella tuvo que ejercitar su fe, por supuesto bajo la gracia de Dios. Pero no significa que por ser la esposa de este gran hombre de fe, ella recibió poder para enfrentar todas sus luchas o no sintió absolutamente nada. No, ella tuvo también que enfrentarse a pruebas. Así que quiero que, como primero, si usted está tomando apuntes, quiero que miremos aquellos eventos donde quizás Sara pudo haber experimentado temor, donde cualquier persona, cualquier mujer en este caso puede experimentar temor. Así que mi primer punto, lo llamado eventos de prueba. ¿Cuáles fueron esos eventos en los cuales Sara fue probada? El primero de ellos fue cuando ella salió de Harán para peregrinar. Cuando Dios llama a Abraham y le dice que salga y que vaya a una tierra donde Dios le mostrará. Ese fue ese primer evento. Ella tuvo que salir. Ella había tenido una migración antes de Ur de los Caldeos hasta tierra de Harán. Génesis 11:31 nos cuenta o nos dice que ellos estaban en Ur de los Caldeos, Abraham y Sara, y su suegro, el suegro de Sara, papá de Abraham, sale con ellos y sale con Lot, su sobrino, hacia la tierra de Harán. Así que allí salen de Ur de los Caldeos a Harán. Y estando en Harán es donde recibe el llamado Abraham. Y así que ella sale de Ur de los Caldeos, llega a Harán, y el Señor llama a Abraham y le dice: sal de allí y camina a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:5 nos dice: tomó pues Abraham a Sara y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Sara es incomodada en su vida hogareña y puesta en incertidumbre, alejada de sus parientes y de sus bienes. Esta situación a cualquier mujer incrédula le haría quejarse en gran manera.
Imagínese esa escena que su esposo, hermana, le diga, bueno, nos vamos a ir a acampar. Nos vamos a ir para La Vega y allá vamos a vivir en una carpa. Usted tiene su casa, tiene sus comodidades, tiene su cama, tiene absolutamente todo. Y su esposo le dice, vamos a ir allá. Cualquier mujer diría, ¿a usted qué le pasa? Bueno, vamos a ir allá, ¿a qué? No, es que Dios me dijo que me fuera para allá. No, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? Yo teniendo todo acá, usted me va a llevar. Sara, la Biblia no muestra que Sara dijo absolutamente nada. Sara no se quejó. Sara, por supuesto, me imagino, como una mujer común y corriente, tenía sus temores. Iban a salir de la comodidad, iban a salir donde todo lo tenían, iban a salir a ser peregrinos. Esta situación entonces a cualquier mujer la habría inquietado. Sin embargo, no vemos que esto aconteció con Sara. Sara, al igual que su esposo, confió en Dios y en sus promesas. No porque fue guardada de situaciones adversas, sino más bien porque decidió confiar en Dios en medio de la adversidad. Sara, como todos los creyentes, se enfrentó muchas incomodidades en su peregrinar. Fueron días, meses y años que ella tuvo que habitar en una tienda, sin una morada fija, trasteándose cada tanto, recogiendo todas sus cosas, incomodándose y yendo hacia donde el Señor les estaba guiando. Pero no vemos que ella se quejara, no vemos que ella dijera, no, hasta aquí te acompaño, Abraham, ya no más. ¿Pero por qué? Sí, amaba a su esposo, pero tenía que ejercitar su fe, tenía que creer en las promesas del Señor. Durante este recorrido también tuvieron el acecho de otras tribus, otros pueblos que tenían otros dioses, otras costumbres, y que si no fuese por la protección de la mano de Dios, estos hubiesen desmenuzado a Abraham y a los suyos. Muchos en el desierto de seguro codiciaron los bienes que tenía Abraham y con gusto lo hubieran destruido, pero gracias a la confianza que Sara y Abraham tuvieron en Dios, el Señor los protegió. Imagínense que nos dijeran, es que su vecino lo está buscando para matarlo. Abraham tenía muchos vecinos que deseaban tener lo que él tenía y eran más poderosos que él. Podían hacerle daño. Pero ¿qué dice el Salmo 105, versículo 9 al 15? Versículo 9 dice, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El Señor protegió a sus escogidos, pero Sara tuvo que confiar y tuvo que enfrentarse al temor. Qué miedo estar en la mitad de leones rugientes siendo un ternerito pequeño, pero ella tuvo que enfrentar ese temor. Así que quiero con esto demostrar, hermanos, que Sara sí se enfrentó a situaciones difíciles. Alguien podría decir, pero Sara, la mujer de Abraham. Sí, una mujer común y corriente que sintió temor, pero que en medio del temor confió en Dios y Dios la ayudó. Sara estaba rodeada de grandes amenazas, pero su confianza en Dios era plena. Dios, quien es fiel, les protegió de acuerdo a sus promesas
y no permitió que nadie les dañara. Este pequeño grupo de personas divagando por el desierto era una presa fácil para otros pueblos, pero Dios le ordena a los pueblos que no los toquen. Eran forasteros en todos los lugares, no tenían lugar fijo de aquí para allá. Sin embargo, guardados por la providencia, el Señor mismo ató las manos de sus adversarios para evitar que los dañasen. ¿Nota la protección del Señor? La Biblia dice que nosotros, los creyentes, somos forasteros, somos peregrinos en este mundo. Dios nos puede cuidar, por supuesto. Así que no debemos dejar, o no nos debemos dejar llevar por el temor. Un segundo evento en el que creemos que la confianza de Sara en las promesas del Señor es probada, es cuando su esposo sale a liberar a su sobrino. Génesis 14, versículo 12. Lot fue tomado por los reyes estaban allí en contra de Sodoma y Gomorra. Lo toman, se lo llevan. Y versículo 14 dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Aba, el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Sara tuvo que enfrentar el hecho de que su amado esposo se embarcara en una guerra. Cuán angustiante es esto para cualquier esposa. La posibilidad de que su esposo muriera era alta. La posibilidad que Abraham muriera era alta. Abraham era un anciano, no un noble guerrero. Además se enfrentaría a reyes poderosos. Pero no encontramos el testimonio de Sara temerosa y medrosa. Ella quedó sola con las demás mujeres en el campamento mientras los hombres fueron a la guerra. Sara le dijo, no, Abraham, no vayas, te van a matar. Abraham era un anciano, pero Abraham salió a defender a su familia. Ella quedó sola con estas mujeres. Abraham se fue a la batalla, pero ella no temió por él, ni necesitaba hacerlo, porque él, como nos cuenta la Escritura, destruye a estos reyes y toma el botín. Dios se complació de la fe silenciosa de Sara, porque en tiempos difíciles no tuvo miedo de ninguna amenaza. Sara estaba enfrentando el temor de quedarse sola. Quizás hay mujeres aquí, hermanas aquí, que tienen miedo de quedarse sin esposo, sin familia. Sara lo enfrentó. Sara no se quedó tranquila en casa, quizás diciendo, que pase lo que tenga que pasar. Por supuesto, tuvo miedo, pero ella creyó. Ella esperó en Dios. Permítame remitir un último evento en que Sara tuvo que depositar una vez más su fe y confianza en Dios. Y es en Génesis 22, donde encontramos que Dios pide que Abraham sacrifique a Isaac. Génesis 22, 1-4 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana,
y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Quiero que note lo siguiente, y es la repentina desaparición del esposo de Sara. Pasa por lo menos una semana en la que Sara no conoce el paradero ni de su esposo, ni de su único hijo. Si usted leyó, Abraham, Dios le dice, sacrifica a Isaac. Ahí no dice que Abraham fue y le dijo, esposa mía, mira, Dios me pidió que hiciera esto. Me imagino que Abraham no iba a cargar a su esposa con eso. Él tuvo que cargarlo él. Pero él se levanta de mañana, sale con su hijo y dice que después de 3 días vio el lugar donde Dios le había dicho que hiciera el sacrificio. Pasaron 3 días en que Sara no sabía dónde había salido su esposo con su único hijo. Obviamente sabemos la historia, el Señor le dice que ya no, así que fueron otros 3 días devolviéndose, así que fue una semana. Si Sara no hubiera sido una mujer que confiaba plenamente en Dios, quizás habría salido desesperadamente a buscarlos gritando y llorando, colocando carteles en todo lado, ayúdenme a buscar a mi esposo, a mi hijo. Sara tuvo que confiar y esperar en el Señor. Ella esperó calmadamente en su Dios, quien prometió bendecirlos y protegerlos de todo mal. Entonces, hermanos, queda comprobado que Sara, como todos los creyentes, experimentó dificultades que exigieron tener una fe firme y constante en Dios. Podemos preguntarnos por qué Sara es recordada como una mujer que vivió sin temor y no como una mujer quejumbrosa, temerosa y desconfiada. ¿Cuál es la diferencia entre Sara y muchas mujeres de las que no se puede decir que viven confiando en Dios sin temer ninguna amenaza? Ya sabemos que no es la ausencia de pruebas, porque como le mostré, las tuvo. Ella las experimentó, y pruebas agudas que quizás muchos de nosotros no hemos experimentado. Tampoco fue por ser la esposa del patriarca lo que le dio fuerzas o lo que le confirió algún privilegio especial o algún poder extraordinario para enfrentarse a estas pruebas. No, pues Sara era una mujer real con debilidades similares a las nuestras. Déjeme referir aquí algo, hermanos, y es que en ocasiones se piensa que las esposas de los ministros tienen algún poder especial conferidos por su esposo, el cual las hace inmunes a las providencias duras. Ay, está llorando. Es que la esposa del pastor es una mujer con debilidades, es una mujer que lucha con su fe, es una mujer que camina igual que todos nosotros y que tiene que confiar en Dios. Así que no fue por ser la esposa del patriarca. Hoy nosotros, hermanos, sabemos que ese hombre fue un hombre de fe, pero quizás ella en ese momento no sabía que era la esposa de un gran hombre de fe. Tuvo que vivir como él, tuvo que confiar en Dios. Por tanto, con esto en mente, quiero que miremos en segundo lugar que la confianza plena en el Señor fue la que proveyó a Sara la tranquilidad en los momentos de adversidad. Fue la confianza que ella tuvo que ejercitar en Dios que le dio la fuerza para ello. Así que como segundo punto, veremos la confianza plena que tuvo Sara en el Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 11, texto que nos da la escritura como ejemplo de fe de Sara,
nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, la Biblia testifica cuando dice que Sara creyó. Ahora debemos preguntarnos qué fue lo que ella creyó. Tal vez creyó que si ella se lo proponía lo iba a lograr. Tal vez creyó que Abraham le iba a poder ayudar en eso. Él es fuerte, él tiene su fe, él me ayudará. No, dice que creyó en la fidelidad de Dios. Ella creyó que era fiel el que lo había prometido. Por supuesto, este texto nos dice que ella recibió fuerza para concebir a Isaac. Sabemos la historia, era una mujer que tenía impedimentos, era estéril, pero además era de años. Imposible para nuestra mente. Si para ellos era imposible, que sabían que vivían muchos años, nosotros decimos, bueno, una mujer ya de cierta edad ya no puede. Pero Sara era de gran edad y lo pudo. Pero dice que ella creyó. Hermanos, esto era el todo de su vida. No solamente ella creyó en lo que Dios les había prometido para tener un hijo. No, ella tuvo que creer en todo. El Señor, ella creyó en que Dios le dijo, te daré la tierra. Haré de Abraham una nación. Ella tuvo que creer todas esas cosas. Por eso la Biblia la coloca como ese ejemplo de fe. Por supuesto, esto no fue así todo el tiempo. Sara y su esposo tuvieron momentos de incredulidad. Por eso expresiones como se rió Sara entre sí cuando escuchó que tendría un hijo. Pero lo que se destaca de Sara no fue su incredulidad, sino su confianza en Dios. No fue una mujer perfecta, solo una mujer capacitada por el Espíritu Santo para confiar en las promesas del Señor. Las mujeres creyentes son presas de muchos temores. Puede ser el miedo a perder los bienes materiales, a perder los ingresos económicos, a fallar como esposa o como madre. Su temor puede ser la muerte o abandono de su esposo. Otras pueden experimentar ansiedad por la falta de liderazgo espiritual de su esposo. Algunos temores son legítimos, otros infundados. Lo cierto es que siempre les acompaña un temor fatalista. Siempre pensamos en lo peor. Hermanas, pero el Señor ha dejado en su palabra instrucciones para evitar que el temor se apodere de nuestras vidas. Así que déjeme en este momento revisar algunos consejos para evitar que el temor se apodere de nuestras vidas, de modo que terminemos pecando delante del Señor. Hay temores que son legítimos, pero hay temores pecaminosos, y es cuando gobiernan totalmente nuestras vidas y nos impiden honrar al Señor. Así que, ¿qué debe hacer un creyente? ¿Qué debemos hacer, hermanos, cuando venga el temor, ese temor a apoderarse de nuestra mente, de nuestro corazón? Lo primero que debemos hacer es traer a la mente la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 52, dice el salmista, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Versículo 114 del mismo salmo, todos los versículos que voy a leer están en ese salmo. Versículo 114, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Versículo 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y versículo 165, hermanos, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La Escritura tiene un papel vital en la vida del creyente.
Las hermanas y todos debemos a diario leer, meditar y memorizar las Escrituras. Quien así vive será más difícilmente tocado por el temor. Hermanos, traer a la mente la palabra del Señor en momentos de aflicción y temor es mucho más que buscar versículos claves en momentos de angustia. Leerlos y que estos funcionen como medicina. Lo que le estoy diciendo es que traer a la mente la palabra del Señor no es solamente coger la concordancia o la Biblia y decir, bueno, textos para el temor. Es mucho más que eso. Aún el Señor puede utilizar un texto para darnos fortaleza, sí. Pero si ustedes vieron lo que el salmista expresa, es no solamente algo ligero, algo pasajero, algo que, me acordé de la palabra, me acordé de la predicación. Dice, el que ama tu ley, ese tendrá paz. ¿Sí dice paz? Mucha paz. ¿Qué hacer entonces cuando hay momentos de temor? Ese temor que se quiere apoderar de nosotros. Traer la palabra, hermanos. Meditar en ella, escudriñar en ella. Sara tuvo que creer en lo que Dios había prometido. Todo el tiempo, Señor, tú lo prometiste. Hay muchas promesas del Señor que debemos zambullirnos en ellas, conocerlas, meditar en ellas, porque ellas son las que traerán consuelo. Recordar el trato de Dios con otros en el pasado y reconocer la mano soberana en las providencias que los guió, los consuelos que les dispensó, eso también debe confortar nuestras almas. Si usted trae a la palabra esos hombres que están allí como ejemplo, como Sara que vivió y que tuvo que luchar con eso, pero que caminó con Dios, eso debe traer consuelo y fortalecimiento a su vida. Y así tendrá menos temor. Un segundo consejo es, en los momentos de temor, recuerde que Dios es su único temor y deleite. Dios debe ser su único temor y su deleite. Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y el Salmo 119, versículo 120 dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Hermanos, qué insensato es temer a las circunstancias o a lo que desconocemos. Es muy tonto temer a la enfermedad o a la muerte y no temer a Dios, quien es el que controla todas las circunstancias. Tememos a la muerte, tememos a la dificultad, tememos a la enfermedad, pero no tememos a aquel Dios que controla todo eso. Debemos temer a Dios. El Señor Jesucristo nos dijo con claridad a quién debemos temer, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese que puede destruir el alma en el infierno no es Satanás, es Dios. A ese Dios es el que debemos temer, no a las circunstancias. Dios controla eso. Pero nos quedamos temiéndole a eso, porque pensamos que eso es más poderoso que Dios. Qué insensatos somos. Por tanto, cuando venga el temor a su vida, recuerde que el temor lo debe despertar la grandeza del Señor, la conciencia de su poder, recordar sus hechos estupendos. El salmista expresa su temor por Dios y utiliza dos palabras del hebreo, yaré y pathat. Los juicios del Señor, su sentencia para los malos, producían en el salmista temor. Aquí usa yaré, que es amedrentar, asombrarse, atemorizar o espantar. Pero usa otra palabra para describir el temor hacia Dios y es pathat, que es espanto, espantoso, horror, miedo, pavor.
Estas palabras nos dan la idea de un terror reverencial. Es el miedo que produce algo que es muy grande y poderoso. ¿No es ese miedo cuando vemos una serpiente? No. Es ese miedo cuando vemos a Dios y su grandeza y decimos, si Él puede derramar un juicio como esos, ¿cómo será Él? Él es más poderoso, hermanos. Y Él debe ser nuestro temor. Si nosotros meditamos que Dios es el único temor de nuestras vidas, ese temor que viene a afligirnos desaparecerá. Tercero, reconozca la protección del Señor. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque yo soy de la iglesia reformada de Suba, porque mi esposo predica en la iglesia, porque llevo tantos años en la iglesia. No, porque tú, dice el salmista, tú estarás conmigo. El Señor siempre está con nosotros. Ni siquiera la muerte debería generar temor pecaminoso en el creyente. Por más desalentadora y aflictiva que es la muerte, esta no puede superar la esperanza del creyente en su muerte o en la muerte de otro que ha creído en Cristo. Quizás una hermana que pierde a su esposo, ella puede sentirse desprotegida, pues ha perdido a quien es su protector en esta tierra. Pero ella no puede desalentarse hasta perder la esperanza, porque Dios es su protector. Dios es el que ha prometido estar con ella todos los días. Siempre no la va a desamparar. Otro, hermanos, confíe en la fidelidad de Dios. Salmo 56:4 dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Y hace una pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre? La confianza que tenía el salmista en el Señor fue la que lo llevó a no temer. Note el texto, en Dios he confiado y por tanto no temeré. Como he confiado en Él, pues no voy a temer. Pero con la pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre? El salmista afirma que esa confianza absoluta en Dios le da la capacidad de no temer a nada de lo que puede sufrir en este mundo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nada. ¿Matarme? ¿Qué puede hacerme una enfermedad? ¿Matarme? Voy a estar con el Señor. Como creyentes debemos saber en quién hemos puesto nuestra confianza. Quizás sea en nuestras destrezas o fuerzas. Usted ha escuchado esa frase que dice, cuando uno se despide de alguien, le dice, cuídese mucho. Yo pregunto, ¿de verdad creemos que podemos cuidarnos a nosotros mismos? Quizás confiamos en nuestros recursos. Tal vez el Señor nos ha rodeado de bendiciones y hemos depositado nuestra total confianza en ellas. Muchos quizás han puesto su confianza en su esposo o esposa, en hijos o en otras personas, pero esto es una completa locura, poner nuestra confianza en asuntos tan efímeros como estos. La Biblia dice que todo esto va a pasar, todo eso se irá. Debemos poner entonces nuestra confianza en el Señor y su palabra. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios ha prometido protegernos, Dios ha prometido sustentarnos. Él es un Dios que no cambia, inmutable. Es un Dios que no miente. Es un Dios que cumplirá lo que ha prometido. ¿Por qué entonces desesperarnos? ¿Por qué entonces temer? ¿Por qué entonces afligirnos tanto hasta el punto de no querer honrarlo y de no querer servirle? ¿Por qué si Él ha dicho que Él estaría con nosotros?
quiero darle un último consejo, hermanos. Tengo más, pero el tiempo no me alcanza. Y es: no se enfoque en el futuro, sino en el hoy. Mateo capítulo 6, versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cristo en este texto manda a sus discípulos a vivir en el presente y no a enfocarse en el futuro. Él no dará gracia para responder bíblicamente a aquellos que sacan conclusiones precipitadas en aquello que no ha ocurrido. No dará la gracia, hermanos. Si tenemos nuestro pensamiento en algo que no ha ocurrido, que casi siempre es así, el temor viene a nosotros y de una vez nos imaginamos lo peor, cuando no ha pasado, pero vivimos allá y decimos: Dios, ayúdame. Dios es un Dios real y de la realidad, y por tanto dará fuerzas y vigor a sus hijos solo, escúchemelo, solo en situaciones reales. Déjeme poner un ejemplo para explicar lo que acabo de decir. Tenemos un familiar que amamos mucho, pero está enferma. Vemos que no se recupera. Vemos que pasan los días y no vemos su recuperación. Y hay dos formas, hermanos, en las cuales podemos actuar en esa situación. Una es vivir ese momento, pasar la prueba ahí en ese momento, buscar cómo podemos solucionar el asunto, podemos orar por él en ese momento, podemos llevarlo al médico en ese momento, podemos darle medicamento que ayude, podemos consolarle, podemos estar ahí ese día, ahí. O hay otra manera, que es irnos al futuro, enterrarlo, llorar, afligirnos, querer morirnos porque se fue. Y yo pregunto, ¿cómo queremos que Dios nos dé fortaleza en algo que no ha ocurrido? ¿Cómo? Si el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no se afanen por el día de mañana. Por el día de mañana, ni siquiera dijo no se afanen por el mes presente, por el día de mañana. Estamos hablando de un día. No podemos preocuparnos ni siquiera por mañana lunes, pero estamos preocupados por lo que va a pasar. ¿Qué pasa con el temor? Pues el temor nos va a afligir porque estamos allá viviendo en un mundo de imaginaciones, hermano. En un mundo que es el mundo nuestro, pero no el de Dios. El mundo de Dios es este. Así que si estamos en esa aflicción, debemos vivir en ese momento, y es ahí donde Dios nos da fortaleza, es ahí en el día. Dios lo ha prometido, hermanos. Dios ha prometido que si oramos, Él nos contesta. Dios ha prometido que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos contesta. Así que ¿por qué centrarnos en el allá cuando tenemos el hoy? Recuerde, no se centre en el futuro, céntrese en el hoy, porque es aquí donde Dios nos fortalecerá. Termino con esta conclusión, con las palabras de Spurgeon, que dice: en este asunto haremos bien, tanto mujeres como hombres, imitar a Sara. No debemos dejar que se aflija nuestro corazón, sino hacer lo que dijo el salmista, Salmo 37:7, calla delante del Señor y espera en Él. ¿Cuál es esta virtud? Es una confianza calmada y silenciosa en Dios, en libertad del temor, tal como lo escribe en otro lugar con estas palabras: de las malas noticias no tendrá temor, su corazón está firme, confiando
en el Señor. Salmo 112, versículo 7. Es serenidad mental, libertad de la ansiedad, ausencia de inquietud y limpia liberación de la alarma. Para que independientemente de lo que suceda, el temor no se apodere del espíritu, sino que el corazón continúe con su propio ritmo silencioso, deleitándose de un Dios fiel. Es esta la virtud que es digna del rescate de un rey, y Sara la tuvo. Y ustedes vendrán a ser hijas de Sara si no temen a ninguna amenaza. ¿Cómo, hermanos, podemos no temer a ninguna amenaza? Depositando plenamente nuestra confianza en Dios, que ha prometido sustentarnos, ha prometido llevarnos hasta el final, y tenga la plena seguridad que lo hará. Eso es lo que nos da fortaleza. Oremos.